Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte llamado Palabras de Esperanza. Es nuestro anhelo que durante estos minutos el Señor haga una obra especial en ustedes, en nosotros, a través de comunicar el mensaje, su mensaje, de una manera clara y que sea de bendición para sus vidas. Hoy es día miércoles 6 de agosto del 2025. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana para compartir con ustedes estos minutos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y después entramos directamente al tema del día de hoy. Señor, queremos agradecer este tiempo juntos. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu cuidado para con nosotros, la forma en la cual te haces manifiesto en nuestras vidas y podemos, Señor, cada uno de nosotros, escuchar tu palabra y encontrar la pertinencia de la misma a nuestra vida de forma tal que tu Espíritu Santo nos ministre a través de este tiempo. Anhelamos, Señor, escuchar de ti y esa es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al devocional del día de hoy. Yo le he llamado firmeza en la doctrina. Ahorita verán por qué. El pasado domingo el pastor Arturo nos introdujo a una serie de mensajes que estaremos trabajando en las próximas semanas, tanto en las prédicas dominicales como en las prédicas de miércoles. Estarán entrelazando los dos sermones de ambos días. ¿Sí? La serie se llama Siervo Fiel, Iglesia Firme y está sustentada en la primera carta a Timoteo. Y en la primera sección habló acerca de ser fiel a la verdad, y por eso escogí este pasaje del cual hablaremos el día de hoy. Está basado en Efesios capítulo 4, en el verso 14 dice, no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera en todo viento de doctrina. Pero francamente no se entiende bien el contexto y por eso dice, de esto que dice, pues, pero por eso es que mejor vamos a leer el pasaje un poquito más antes, un poquito más después, el contexto para poder entender la reflexión del pasaje. De manera tal que voy a leer desde el verso 11 en adelante. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Esto es lo que dice el pasaje. El contexto del pasaje nos enseña acerca de la entrega de los dones por parte de Dios para propósitos específicos, la administración al cuerpo de Cristo, su iglesia. Explica algunos de los dones que podemos complementar la lista si quisiéramos con aquellos pasajes como en Romanos y Corintios que también habla de dones. Pero quisiera que nos concentráramos más bien en la razón de hacer esa entrega de los dones espirituales. Y puedo ver los siguientes elementos que considera el pasaje. Voy a leerlos en orden de lista. Primero, para perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dice para edificar, para construir su iglesia, para crecer en la unidad de la fe, para conocer al Hijo de Dios, para madurar, es decir, le llama perfección, contrastado con ese niño fluctuante, que no seamos llevados por algún viento de doctrina, no ser engañados por los hombres, personas que usan las artimañas del error, crecer y edificarnos en amor. Estos son algunos de los propósitos que nos da este pasaje. Y podríamos decir, en resumen, que esa madurez es la que habla el pasaje y tiene una referencia en el conocimiento de Dios para que las convicciones espirituales estén firmes, no se muevan de la verdad.
Ahora aquí haría una pregunta importante para que consideremos. ¿Conoce la doctrina de su iglesia? Recientemente terminamos en nuestra iglesia una clase que hacemos cada trimestre llamada membresía. Les pedimos a las personas de nuestra iglesia que participen en este grupo antes de poder considerar el involucrarse ministerialmente en la iglesia, porque es necesario que conozcan qué creemos, cómo estamos organizados, cuál es el liderazgo, qué ministerios hay, cuál es la visión de la iglesia y tantas cosas más, ¿no? Buena parte del curso está en invertir tiempo en hacer el análisis del resumen doctrinal de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que es importante que conozca la gente, los asistentes, la doctrina de nuestra iglesia. Pero más allá de la doctrina de su iglesia, la pregunta más seria y de profundidad sería, ¿qué tan firme está en la verdad? Y por favor, esta no es la pregunta subjetiva o la pregunta ambigua, realmente es sumamente concreta, porque una forma de evaluar es cuán influenciable somos por los diferentes tipos de doctrina, por diferentes personas que buscan engañar a los hijos de Dios, por esas personas que pueden fácilmente cuestionar o hacer dudar a los niños, a los fluctuantes de la fe. Le comento porque lo he visto una y otra vez, gente que está en la iglesia que a pesar de tener tiempo, y tiempo estoy hablando de años, ¿sí? Tienen dudas muy frecuentes de cosas fundamentales de su fe y por eso son susceptibles al engaño. Algunos de los temas que he visto que de alguna manera han sido recurrentes, bueno, pues son la expresión de las teologías sistemáticas, que es un concepto que se ha utilizado mucho para describir y entender a Dios. Por ejemplo, la seguridad de la salvación se pierde o no se pierde, de qué manera, cuándo la gano, cuándo se considera salvo, todo esto está en la soteriología. Ah, bueno, hay algunos que se pierden en los eventos futuros. ¿Qué va a suceder primero? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Qué va a pasar antes? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con los cristianos? ¿Qué va a pasar con los inconversos? Bueno, esto se llama escatología. La condición del hombre, es decir, el hombre es bueno o malo por naturaleza, cuál es la necesidad y todo esto, esto es la antropología. La condición de pecado del hombre, es decir, cuál es su condición original, su caída y qué necesita para ser redimido. La doctrina del pecado se llama la amarteología. La percepción de Dios, yo digo que mucha gente no desarrolla una relación buena con Dios porque no tiene una percepción adecuada de Dios. Esto es la teología propia. La redención de la persona en Cristo. Es decir, cuál es la obra de Cristo, cuáles son sus alcances, y si hay o no intervención humana. Esto se llama la cristología. El poder de los ángeles caídos y demonios, incluidos Satanás mismos. El poder de Satanás, cuánto puede controlar a un hijo de Dios, a aquel que no es creyente, las famosas posesiones demoníacas, que cuánto morbo hay detrás de esto y tantas cosas más, angelología, demonología. La persona del Espíritu Santo y su obra, la neumatología, el papel o la función de la iglesia, la eclesiología, la credibilidad y la inerrancia de la escritura, la bibliología. Y así puedo seguir mostrando la referencia a la teología sistemática, que no pretendo decir que explica todo respecto a Dios, pero es una buena referencia de crecimiento. Creo que cualquiera que quisiera conocer más profundamente a Dios tendría que estar expuesto en estos temas para estar eventualmente firmes en su fe. Nuestra iglesia trabaja fuertemente en el desarrollo de estos temas y materiales para guiarles al crecimiento y hacia la madurez espiritual. Pero quisiera terminar haciendo un llamado a aquellos, ay, no sé cómo llamarle este tipo de personas, le voy a llamar pragmáticos o esas personas simples espirituales. Permítame explicar a qué me refiero. Aquellos que no les interesa estudiar, no les interesa entender, no les interesa investigar, sencillamente solo quieren saber qué creer. Es decir, díganme qué creer y todo lo demás es lo de menos. Ya no tengo nada más que investigar y francamente este tipo de personas no hacen nada
por desarrollar una convicción personal. Sencillamente son personas que se dejan creer por el estudio, el trabajo, la investigación o la reflexión de otras personas. A ustedes que son estas personas que son prácticos, que nada más quieren ir a preguntar qué es lo que tienen que hacer, si será bueno o malo aquello o esto, o si será correcta tal doctrina, y constantemente llegan hacia el liderazgo o hacia los conocidos de la iglesia para preguntar acerca de temas porque no han desarrollado una convicción al respecto. Y porque no han desarrollado una convicción al respecto es que entran en este contexto del que habla el apóstol Pablo en Efesios 4, estos niños espirituales. Entonces llega alguien que tiene un poquito de conocimiento, un poquito de estudio de la escritura, y así tenga una mala exégesis o tenga una mala teología, pues como nosotros no estamos firmes en nuestra fe, somos movidos, somos tambaleados y entonces somos hasta cuestionando nuestras propias convicciones espirituales. A ustedes les digo, les invito en el Señor, vamos un poco más adelante en el conocimiento de Dios. Se lo digo algo así como un dolor de pastor. Hacemos un esfuerzo por tener las mejores clases para ustedes y luego no ver los salones llenos, es cuando dices, ay, en serio. Y después te guardan en el pasillo para preguntarte las preguntas que te contestamos en las clases. Y a veces esta dinámica se repite una y otra y otra y otra vez. Así que les invito en el Señor a vamos un poco más adelante, porque al conocer más profundamente a Dios y al tener una relación más profunda con Él, y nuestro amor hacia con Él se va a ver impactado, va a crecer en la medida que usted y yo le conocemos, y entonces su obra a favor nuestro tiene mucho más entendimiento, tenemos un poco más de conocimiento del carácter y persona de Dios y por supuesto de su plan perfecto y tantas cosas más que aplican a nuestra vida. Podríamos a esta serie de cosas hablar de temas controversiales, de por qué el sufrimiento humano, por qué Dios permite la maldad, por qué Dios no sana a un enfermo si le estoy pidiendo, por qué Dios no responde ciertas oraciones, por qué Dios permite la injusticia, por qué hay gobiernos que no son necesariamente ejemplo, y así puedo seguir. ¿Por qué muere la gente buena? Bueno, todas estas preguntas las hacemos porque francamente no conocemos a Dios. Y disculpe que sea tan franco en esto, pero eso hace evidente cuán poco conocemos de Dios. Porque si conociéramos de Dios, estas preguntas y muchas preguntas más se contestan solas. Y si usted se hace estas preguntas, yo le invito a desarrollar esta intimidad de relación con Dios para que genere usted convicción a su vida y eventualmente esa convicción le lleve a estar firme en la fe y no ser movido, no ser contaminado por personas a su alrededor. Esta es la reflexión de hoy. Vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo que tú nos das y por esta reflexión que podemos hacer. Guía, Señor, a tu iglesia hacia la instrucción, hacia la enseñanza, al crecimiento en nuestras propias vidas. Que sea un crecimiento que sea de bendición, Señor, de crecimiento y de conocimiento de tu persona. Porque cuando te conocemos más íntimamente, muchas de esas preguntas que tenemos en nuestra vida se contestan en plena satisfacción. Dios, gracias por la claridad de tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues algunas actividades de esta semana. El día de hoy a la noche tenemos el inicio de la serie de Timoteo, pero en la versión de miércoles. Acompáñenos, estaremos en la segunda parte del capítulo 1 compartiendo. Por favor, no se pierda esta serie. Y el día de mañana, jueves, tendremos nuestra reunión de Celebremos la Recuperación
con una dinámica del grupo y también escuchando un testimonio de bendición a nuestras vidas y las dinámicas de grupos pequeños y la cena de refrigerio, todo lo que sucede en la noche de administración de Celebremos la Recuperación. Y también las actividades de mujeres, recuerden, están ahorita en vacaciones, varones el sábado 8 de la mañana y las demás actividades de iglesia que usted ya conoce, pero si no o tiene alguna duda, por favor, contáctese con nosotros y con gusto le podemos ayudar y apoyar en la información que necesite. De este sábado en 8 tenemos reflexiones matrimoniales del sábado 16, me parece que es. Así nuestras actividades de iglesia. Muy bien, pues lamento no poder estar en vivo hoy con ustedes, pero dejo mi Facebook, todo esto para que ustedes vean el devocional, comenten y voy a estar contestando los mensajes eh, en las redes de Facebook y cualquier cosa también o duda que haya, también por ahí podemos contactarnos. Que Dios los bendiga grandemente. Tengan ustedes un excelente día lleno de la bendición de Dios. Gracias por acompañarnos.